Bienvenidos al canal, mi nombre es Eliezer. El día de hoy vamos a hablar del capítulo de sangre. Para comenzar, vamos a hablar de qué se trata el tejido sanguíneo, que es un tejido conectivo especializado que circula por el sistema cardiovascular. Su estudio incluye la composición celular, las funciones y los procesos de formación celular que llamamos hematopoiesis. Antes de empezar en esta clase me gustaría aclarar que al final del video vamos a hacer algo diferente y es un repaso de preguntas y respuestas sobre este capítulo. Bien, para empezar lo que es sangre, vamos a ver la composición de este tejido sanguíneo que va a estar compuesto por elementos figurados que son los eritrocitos, que son nuestros glóbulos rojos, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, que se vuelven a clasificar en granulocitos, que van a incluir a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, que van a incluir a los linfocitos y monocitos. Luego tenemos a las plaquetas, también conocidas como trombocitos. Bien, en primer lugar vamos a hablar de este grupo celular que estuvimos mencionando en los elementos figurados, que son componentes celulares de la sangre. Los eritrocitos, como mencionamos, glóbulos rojos, su característica es la forma bicóncava que presentan, que no tienen núcleos, son anucleados, que tienen un color rojo debido a la presencia de hemoglobina y que además tiene una vida media de 120 días. La función del eritrocito es principalmente el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos y además el transporte de dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. Tiene proteínas principales, como mencionamos, la hemoglobina, que transporta oxígeno y dióxido de carbono, y la espectrina y la anquirina, que mantienen la forma y la flexibilidad del eritrocito. El origen del eritrocito es la médula ósea roja y su migración sería la circulación sanguínea. Son eliminados por los macrófagos en el bazo, hígado y en la médula ósea al final de su vida. Luego tenemos los leucocitos o glóbulos blancos, que están divididos en dos grupos principales, los granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos, como dijimos, incluye por ejemplo al neutrófilos. Su característica es que tienen un núcleo multilobulado, un citoplasma con gránulos pequeños que son azurófilos y específicos. Su función es la fagocitosis de bacterias y restos celulares. Actúa en la primera línea de defensa en infecciones bacterianas. Contiene gránulos. Estos gránulos son los azurófilos y los específicos. ¿De qué se tratan los azurófilos? Bueno, ellos contienen lisozima, mieloperoxidasas y defensinas, que son enzimas antimicrobianas. Por otro lado, los específicos, los gránulos específicos, contienen lactoferrina y colagenasa. Además, el origen del neutrófilos es la médula ósea también, y su migración es hacia los tejidos infectados o lesionados. En este grupo de los granulocitos tenemos también a los eosinófilos, cuya característica es que tienen un núcleo bilobulado, que contienen gránulos grandes, acidófilos, que se tiñen de color rosado y cuya función es la defensa contra parásitos, y actúan también en la reacción de reacciones alérgicas, o sea, reaccionan ante cuadros alérgicos. Y también contiene gránulos. Esos gránulos van a contener proteínas como proteínas básica mayor, que es la MBP, peroxidasas, eosinofílicas y neurotoxinas también. El origen del eosinófilo es compartido con el neutrófilo en la médula ósea y su migración es a los tejidos epiteliales, especialmente en el tracto respiratorio y gastrointestinal.
Por otro lado, los basófilos, que tienen un núcleo lobulado casi oculto por los gránulos grandes y basófilos, tienen una función y es que participan en reacciones alérgicas liberando histamina. Intervienen también en la inflamación y sus gránulos contienen histamina y heparina y también leucotrienos. Su origen también es en la médula ósea y migran en los tejidos inflamados. Bien, y hablemos también de los agranulocitos, es decir, que no tienen gránulos, que son los linfocitos y los monocitos. En primer lugar, tenemos a los linfocitos, que su característica va a ser que tienen los núcleos grandes y redondos y tiene poco citoplasma. Los linfocitos pueden ser de tres tipos. Pueden ser linfocitos B, que van a producir los anticuerpos, los linfocitos T, que van a actuar en la regulación de la respuesta inmune, y pueden ser citotóxicos y reguladores a su vez. Luego tenemos los linfocitos de tipo NK o Natural Killer, que destruyen células infectadas y tumorales. También tienen proteínas y estos son los anticuerpos, o sea, las inmunoglobulinas, que son producidos por los linfocitos B diferenciados, es decir, los plasmocitos. El origen de estas células también está en la médula ósea en el caso del linfocito B. Y en el caso del linfocito T sería en el timo. Ellos también migran y esta migración se da en los ganglios linfáticos, en el bazo y en los tejidos linfoides. Los monocitos, por otro lado, su núcleo es arriñonado, tiene mayor tamaño entre los leucocitos, es decir, es el más grande de todos nuestros glóbulos blancos y su función es la diferenciación a macrófagos o células dendríticas en tejidos. También su función es la fagocitosis de patógenos y restos celulares. También tiene proteínas, en este caso son las enzimas lisosomales y los factores proinflamatorios. Su origen también es en la médula ósea y su migración se da en los tejidos donde ocurre su diferenciación. En el caso de las plaquetas o trombocitos, vemos que su característica es que son fragmentos de los megacariocitos que no tienen núcleo, en este caso las plaquetas, y su función es la formación de coágulos sanguíneos en la hemostasia y también la liberación del factor de crecimiento para la reparación tisular. También cuenta con proteínas como el fibrinógeno, que permite la adhesión plaquetaria, y la trombina y tromboplastina, que son útiles en la cascada de coagulación. Su origen también es la médula ósea. Ellos, como dijimos, son fragmentaciones del megacariocito y su migración se da en la circulación sanguínea. Luego, en esta primera parte vemos al plasma, el plasma que es una composición de agua, iones, nutrientes, proteínas como la albúmina, el fibrinógeno y las inmunoglobulinas, donde en el plasma la proteína más abundante es la albúmina. Como dijimos al principio, estas células del tejido sanguíneo incluyen al eritrocito, que transporta oxígeno y dióxido de carbono mediante la hemoglobina y su vida media es de 120 días. Tiene proteínas importantes como la banda 3, que permite la fijación de la hemoglobina, y la espectrina, que mantiene la forma bicóncava del eritrocito. Dentro de los que son nuestros granulocitos tenemos al neutrófilo, que tiene la función de fagocitosis y destrucción de microorganismos. Siempre el neutrófilo está asociado a bacterias. Tiene gránulos específicos, contienen colagenasa de tipo 4 y lisozima, y su vida media va de 1 a 2 días en la sangre. Por otro lado, el eosinófilo, su función es la defensa contra parásitos y las reacciones alérgicas, y sus gránulos contienen proteína básica mayor, que es la MBP.
Hablamos un poco más de los basófilos y decimos que su función es participar en reacciones alérgicas mediadas por las inmunoglobulinas de tipo E y sus gránulos contienen histamina y heparina como se mencionó anteriormente. Ahora, nuestros agranulocitos como el linfocitos se diferencian en los linfocitos T que permiten una inmunidad celular y los linfocitos B una inmunidad humoral. Estos linfocitos tienen marcadores como el CD19 y el CD20 en el caso de los linfocitos B. Y tenemos también a los monocitos que son precursores de macrófagos y células dendríticas que participan en la fagocitosis y la presentación de antígenos. Como se mencionó anteriormente, las plaquetas que derivan de los megacariocitos que participan en la hemostasia, que sería la formación del tapón plaquetario y la liberación de gránulos alfa y lambda para reparación vascular. Y su vida media es de 10 días en el caso de los trombocitos, que son nuestras plaquetas. Vamos a hablar en grandes rasgos de la hematopoiesis, que tiene etapas. En este caso, periodo mesoblástico, que es el inicio en el saco vitelino en la tercera semana de gestación. Vemos un periodo hepático, que ocurre un desarrollo en el hígado fetal en el segundo trimestre, y un periodo medular en la médula ósea a partir del tercer trimestre y ya en el adulto. También tenemos lo que se conoce como serie hematopoyéticas, donde vemos una eritropoyesis, donde la célula inicial es un proeritroblasto y la expulsión nuclear es eritroblasto ortocromático y el producto final sería el eritrocito. Entonces, de la eritropoyesis, nuestro producto final es el eritrocito. Ahora, la granulopoyesis consiste en un inicio de mieloblasto, una aparición de gránulos específicos, el mielocito, y el producto final de nuestra granulopoyesis van a ser los neutrófilos, eosinófilos o basófilos. Si hacemos una diferencia entre leucocitos, podemos ver que los neutrófilos entonces son multilobulados que tienen gránulos y que su función es la fagocitosis. También ocurre una migración en el caso de los neutrófilos en una infección, por ejemplo. Los eosinófilos también son bilobulados, también tienen gránulos y su función es en la defensa parasitaria y también migran a los epitelios. Los basófilos tienen un núcleo lobulado, también tienen gránulos, actúan o su función principal es en las reacciones alérgicas y también tienen una migración en los tejidos inflamados. Los linfocitos son grandes, sus núcleos son bien redondos, no tiene gránulos, actúan en la respuesta inmune y su migración se da en los ganglios y tejidos. Los monocitos tienen un núcleo arriñonado, no tienen gránulos, su función principal es la fagocitosis y su migración se da en los tejidos. Llegamos al final del video, espero que les haya resultado muy útil. He tratado de hacer un enfoque en las células, sus proteínas, su vida media, la diferenciación entre cada uno y su agrupación. Espero realmente que sea de utilidad y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.